Salvador sigue sin avanzar en la implementación de los asocios público-privados y el gobierno que recién se ha instalado tiene la posibilidad de acelerar esos procesos en obras estratégicas de desarrollo para el país. ¿Cuáles pueden ser los proyectos más importantes que podrían desarrollarse al amparo de los asocios público-privados y qué papel deben jugar entonces el sector público y el privado en nuestro país? La respuesta a esas y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros en el inicio de la semana. En este lunes vamos a conversar con nuestro invitado sobre los proyectos estratégicos de desarrollo económico en nuestro país. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Luis Rodríguez. Él es el comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Luis, bienvenido, buenas noches. William, gracias por el espacio, aquí a la orden. Bueno, excelente. Yo creo que hay varios temas que conversar, Luis, y bueno, de inmediato yo creo que es importante saber, han pasado que un mes, 8 días, ¿no? Sí, correcto. De que se instaló el actual gobierno, entonces yo creo que es importante saber ya después de un mes, 8 días, un poco cómo se ve el panorama, o sea, qué perspectivas se van viendo. Vamos a ir hablando despacio, sin duda alguna, sobre los proyectos estratégicos, pero en términos así globales, generales, ¿cómo se está viendo el panorama ya en el trabajo designado? Bueno, en general, muy positivo. Todo el equipo de gobierno creo que está muy optimista con todo lo que se ha trabajado. Básicamente el reto inicial quizás ha sido entrar y adaptarnos digamos, a una nueva forma de trabajo, una nueva visión de cómo manejar las cosas, nuevas secretarías, digamos, nuevas, bueno, en el caso nuestro, una nueva comisión. Básicamente lo que el presidente concibió como gobierno venía, digamos, en dos grandes líneas. La primera, resolver los problemas inmediatos de la población, tanto urgencias como problemas históricos no atendidos, como que hubiese un gobierno que fuese más al territorio. Y por otro lado, empezar a sentar las bases también para ir diseñando proyectos para futuro. Es decir, se ha llevado esa doble visión. Por otro lado, también un manejo de gobierno, digamos, mucho más integral, en el sentido de que los temas, por ejemplo, de seguridad se atiendan, digamos, por diversas instituciones que no necesariamente son de seguridad per se, sino que algunas se dedican más al tema de la prevención, otras más al tema de la disuasión, y así cada uno de los gabinetes, pues, de forma integrada, hemos logrado ir trabajando, ir creando un dinamismo, creo, muy diferente, a ojos de futuros inversionistas, de banca, de cooperantes, de las mismas instituciones alrededor. Se ha visto bastante bien, digamos, toda la dinámica que se ha llevado hasta la fecha, y el punto es no parar, es decir, es mantener el ritmo. Luis, y digamos, todo lo que había en el pasado, bueno, había una Secretaría de Asuntos Estratégicos, no sé, ¿había alguna base? ¿Hay alguna base? Bueno, uno piensa, por ejemplo, en el caso de los ministerios, ¿no? Ministerio de Salud, Educación, que son ministerios instalados, que tienen ahí su propia dinámica de alguna forma, pero claro, llegan los nuevos funcionarios y le imprimen su nuevo mecanismo de trabajo. Pero en este caso, ustedes, porque es un cargo de comisionado para proyectos estratégicos. Correcto. Entonces, ¿comienzan de cero o cómo lo logran? ¿Qué hacen? Pues bueno, ahí son varios temas. En primer lugar, la función nuestra, digamos, a diferencia de otros gobiernos, ha sido enfocarnos en proyectos. El mismo nombre lo dice. Hay cosas que son definitivamente estratégicas para el país, digamos, son capítulos aparte de lo que pudiese ser un día a día del gobierno. Cada una de las instituciones, digamos, aparte de su día a día, tiene ya una visión estratégica, tiene ya una serie de proyectos muy puntuales o de capítulos muy puntuales que tiene que ir trabajando. En nuestro caso nos enfocamos en proyectos
digamos, desde agarrar la visión del presidente en general, sí. Cómo ha concebido el país, cómo ha concebido las soluciones a ciertas cosas, desglosarlo, irlo transformando, digamos, en productos que en este caso son los proyectos, y poderlos ir trabajando de manera coordinada, no solo con las instituciones de gobierno, sino también ir creando una plataforma de grandes acciones coordinadas con empresa privada, con sociedad civil, el mismo gobierno, países amigos, otras instituciones, etcétera, para que las cosas, digamos, puedan caminar desde resolver temas de índole estructural, hasta ir posicionando ciertas iniciativas, ciertas obras, ciertas megaobras que nos vayan dejando un futuro mucho más prometedor para el país. Ahora, hay como dos temas que uno ve, digamos, y que, no sé, pregunto si esto lo van a desarrollar los grandes proyectos estratégicos y a la vez ir que, por ejemplo, reduciendo un poco más el tema de la burocracia, hay que trabajar sobre nuevos sistemas de ordenamiento jurídico. Bueno, en ciertos casos, y quizás ahí voy a responder la segunda pregunta que me hiciste hace un momento, es también que, si bien es cierto, los ministerios siguen estando ahí, no quiere decir que la visión no se haya cambiado. En el sentido de que, por ejemplo, hoy Obras Públicas, digamos, tiene digamos, ahora un doble papel o una doble misión. Por un lado, lo que estamos viendo ahorita, que es básicamente resolver urgencias, sí, de la gente, resolver cosas que estaban pendientes, pero por otro lado también, que lo estamos trabajando en conjunto con ellos, es el Plan Maestro de Movilidad, que, digamos, ya es un megaproyecto mucho más complejo, que obviamente lo lidera una institución, pero que alrededor de esta ya hay diferentes. Sí, porque de repente uno piensa, bueno, también los puede absorber las cosas pequeñas, el día a día también los puede absorber, y entonces olvidar los grandes proyectos estratégicos del país. Pues normalmente eso pasa. Resulta que sí se han tenido gobiernos mucho más reactivos, digamos, que con visión estratégica. Y al final, el día a día, la reacción, los problemas de momento, la burocracia, como tú mencionabas, termina comiéndose cualquier gestión. En este aspecto, y por eso el presidente toma bien crear capítulos muy especiales dentro del gobierno para no soltar, digamos, esa visión o ese camino. En este caso, por ejemplo, no solo estamos nosotros como proyectos estratégicos, está el gabinete la jefatura de gabinetes y operaciones, que básicamente es el ritmo que maneja el ritmo que estamos llevando. Está, por ejemplo, la Secretaría de Inversiones, que es un capítulo muy especial, y creo que dice mucho del objetivo que tiene el gobierno en el tema de atracción a la inversión o fomento de la inversión, colaborar con el tema de las burocracias, por supuesto, sin saltarte de los procedimientos legales, pero sí ser mucho más veloz y con puertas abiertas. Se ha creado también la Secretaría de Innovaciones, por ejemplo, que eso también dice mucho en el tema de que hacia dónde va el mundo, por ejemplo, hacia dónde va los empleos ahora, hacia dónde van los proyectos y el mercado en emprendedurismo, claro, que es industria naranja y que está amarradísimo con las innovaciones y la tecnología. Sí. Al poder dejar estos capítulos, digamos, encima de la estructura general del gobierno, permite que el aparato del Estado pueda funcionar con objetivos muy puntuales, además, por supuesto, de tener que ir resolviendo el día a día. Sí, perfecto. Tengo una inquietud, pero lo podemos ver después de la pausa, y es el secretario de Comercio, Miguel Catán. Él hablaba cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, por cierto, hablaba de que cerca de 7.000 millones de dólares estaban ahí prácticamente retenidos por un tema que tenía que ver con la burocracia en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Después de la pausa, hablamos un poco sobre este tema que creo que es importante, de la burocracia en el aparato estatal. Vamos a la pausa.
estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos en 8 Puntos conversando con Luis Rodríguez. Él es el comisionado presidencial de proyectos estratégicos. Luis, bueno, un poco la inquietud, ¿no?, de lo que dijo en su momento entonces el secretario de Comercio, Miguel Catán, cuando hacía referencia a $7,000 millones que podrían estar retenidos ahí, un poco sobre el tema de, bueno, no sé, y quizás ustedes lo precisarán mejor, si es un tema estrictamente de burocracia o tiene que haber un tema ahí también un poco de negligencia, de mala intención, o qué es lo que ha pasado, porque $7,000 millones es una cifra importantísima, ¿no? Sí, es histórica. Básicamente lo que ha planteado el presidente en esto es obviamente empezar un proceso de liberación de proyectos, obviamente respetando, digamos, el debido proceso, lo cual no quiere decir que no lo hagas más rápido, lo cual no quiere decir que no obligues, no sé, a las empresas a duplicar estudios o a hacer estudios que no tienen que ver, etcétera. O sea, sí se han encontrado como diversas situaciones ahí alrededor, que lo que está haciendo el ministro de Medio Ambiente es haciendo una segmentación muy ordenada, digamos, de cómo van los casos, para empezar un proceso de mayor velocidad en la liberación de los proyectos. Ahora, porque no se trata de saltarse procedimientos para liberar los $7,000 millones. No. O sea, el punto es que una cosa, o sea, que el tener un objetivo, o cualquier otro como gobierno, no te impide el hecho de que lo hagas más rápido. Se habla, obviamente, y nos toca a todos el 24/7, trabajar todos los días, estar pendiente de cosas, es decir, o sea, no quita el hecho de que hayan pasos, de que se tengan que hacer estudios, de que hayan cosas, digamos, en el horno, el proyectos en el horno listos para salir, no quiere decir que no puedas trabajar como gobierno mucho más eficiente y obviamente siendo mucho más efectivo al momento de ir liberando los proyectos. O sea, son 7,000, creo que es un poco más, independientemente de la cantidad. Son cosas que se pudieron haber hecho, que se pudieron haber trabajado, digamos, con mayor velocidad, que se pudieron haber liberado inversiones para el país muy fuertes, inversiones para el país, obviamente de índole estratégica en todo aspecto. Cualquier desarrollo económico que se dé obviamente impacta en lo social, y sí, ya es un proceso que está realizando el ministerio. Sí. Ahora bien, Luis, en perspectiva entonces, uno pensaría que pueden haber proyectos en el mediano y largo plazo, ¿no? Correcto. En lo inmediato, o es posible hablar de inmediato, de proyectos de inmediato en corto plazo, o de qué estamos hablando. Por ejemplo, mediano plazo uno puede pensar que pueden ser proyectos para dentro de 2 años, o hay mecanismos que permitan desencadenar iniciativas en 1 año, por ejemplo. Yo creo que es una cuestión de qué tanta capacidad tiene el gobierno de generar acciones coordinadas. Es decir, la función de gobierno como tal es generar condiciones para. Por otro lado, la función digamos, de todo el aparato productivo es la generación de empleo. Ya sea trabajando para alguien o ya sea para emprender. Pero, digamos, teniendo claro eso y trabajándolo en conjunto también con las necesidades que tiene la sociedad, con que incluyamos a los sectores, digamos, que históricamente han estado excluidos, con que seamos parejos en el tema de establecer reglas y las reglas del juego y las normas de cómo vamos a trabajar. Yo creo que es más una labor de una gran acción coordinada que de ir haciendo esfuerzos cada uno por su lado. Es decir, estamos claros, digamos, como país, tanto los políticos como los empresarios, como el mismo gobierno, la sociedad, de que uno, tenemos que cambiar las cosas. Segundo, que tenemos que empezar a hacer desde ya proyectos. Y tercero, que el país tiene un potencial bien grande en muchos aspectos, desde nuestra ubicación, nuestra mano de obra, nuestra capacidad de emprender, todo el tema de talento. Tenemos tanto potencial que no se ha aprovechado, que tenemos que ir todos en la misma dirección. Ahora bien, sobre los proyectos, de los grandes proyectos, incluso que están mencionados en el plan Cuscatlán del presidente, bueno, se estaba incluyendo en la zona oriental, ¿no? La posibilidad de construcción del tren, de un aeropuerto. Entonces, esos grandes proyectos sí van a llevar mucho más tiempo. Sí, por supuesto, son obras, digamos, faraónicas. Hay otras que son de varios componentes. Si querés, vamos un poquito en orden.
Por ejemplo, el proyecto de la Franja Pacífico, sí. Donde está incluido el puerto de la Unión, por ejemplo, donde está incluido los aeropuertos, donde está incluido Sur City, es decir, hay una serie de proyectos que unos Milenio 2, exacto, que está en esa línea, ¿no? Que unas cosas caminan más rápido que otras, está bien. Pero que estemos siempre conscientes como gobierno de que forman parte de un todo es la clave. En el caso, por ejemplo, del puerto de la Unión, para nosotros la solución no es trabajar el puerto solo, por sí solo. Donde tenemos un gran potencial es cuando lo vemos como una red de puertos. Tenemos la Unión, tenemos Corsaín, tenemos el astillero. Sí, o sea, con una visión integrada. Es una visión integrada. Pero, por ejemplo, el potencial de esto, si lo vemos en conjunto, es muchísimo más fuerte que irlo viendo proyecto individual, es decir, no salimos de la misma bola de nieve. Ahora, ¿pero qué tipo de decisiones les implicará a ustedes entonces para que esto pueda verse de forma integrada? Bueno, por ejemplo, en el caso de la red de puertos, hace poco lanzamos junto con CEPA, con el presidente de CEPA y con Japón, el nuevo estudio. Entonces, ¿qué implicaba el estudio anterior, por ejemplo? El puerto. ¿Qué implica el nuevo estudio? Implica la red de puertos, desarrollo territorial. ¿Qué formato se le va a dar a cada uno? ¿Dónde están los factores potenciales y cuánto negocio puede generar cada uno de estos si nosotros vamos haciendo las inversiones correctas? ¿Qué tipo de inversión es la que tenemos que hacer? Es decir, ya es un conjunto de datos, es un conjunto de variables que nosotros analizamos con los expertos para obviamente para tomar las mejores decisiones ejecutivas en este aspecto. Entonces, hay cosas que son de plazos más cortos. Por ejemplo, el ferry, que es un proyecto que va desde Costa Rica a El Salvador. Ahora, del ferry se estuvo hablando mucho incluso en la administración pasada, sí, pero obviamente no se concretó. Pues entonces, ¿qué es lo que ustedes saben a estas alturas? ¿Qué es lo que ha trabado la posibilidad de poder echar a andar ese proyecto? Bueno, yo creo que en primer lugar la voluntad de hacerlo, ponerse de acuerdo, es decir, el tema del ferry pasa, digamos, por una cuestión de infraestructura. Los dos puertos donde se va a conectar, básicamente La Unión y Puerto Caldera, tienen casi el mismo diseño, es decir, el barco entra de lado. Tienen que hacerse unas adaptaciones porque el ferry entra de frente. Al hacer las adaptaciones, el ferry funciona. Es decir, una de las compañías de ferry están también haciendo unas adaptaciones en sus equipos para que el barco pueda movilizarse bien. Ahora, ¿eso implica hacer modificaciones al puerto? Son detalles. ¿Son cosas pequeñas? ¿O hay que hacer modificaciones al puerto? No, son cosas pequeñas. Básicamente son las entradas las que hay que hacer. Obviamente hay un manejo de alturas y de ancho por el tipo de barco. Pero básicamente son cosas pequeñas que ya nos sentamos con los representantes del gobierno de Costa Rica hace unas 2-3 semanas más o menos. Nos pusimos de acuerdo con qué es lo que hay que hacer. Cada quien lo está trabajando desde su lado. CEPA está trabajando ya, digamos, dentro de todo el conglomerado de proyecto integrado, está trabajando muy puntualmente el tema de la infraestructura ahí, y Costa Rica está haciendo lo mismo. Básicamente lo que acorta esto en tiempos logísticos son de más o menos 3 días a 12 horas por una pequeña adaptación en infraestructura. O sea, estamos hablando entonces de un impacto en el tema de tiempos de transporte, pero también en costos. No, el punto es si los proyectos, digamos, se diseñan de tal forma en que generan una inversión, en que te generan un retorno, básicamente se vuelven del lado de la inversión, sí, y no del gasto. En este punto, el negocio es tan fuerte y los tiempos son tan rápidos que obviamente el retorno de inversión de lo que vayas a hacer en cada uno de los puertos es rapidísimo. Ahora, en otros proyectos parece que tendrán que correr, ¿no? Porque hay un poco ya de expectativas. El alcalde Ezequiel Mía en La Unión decía que había incluso propietarios de terrenos que están listos, decía, para poder negociar la posibilidad de que ahí entonces se pueda colocar una pista. Entiendo que es en el sector de Los Mangos, más o menos por ahí, que es de ingreso a La Unión. En general, lo que está pasando es que está viniendo mucho inversionista. Se ha hecho bastante ruido, digamos, tanto a nivel local como digamos, positivo, como a nivel internacional,
está viniendo mucho inversionista a querer ya instalar cadenas de hoteles. Bueno, el proyecto de Surf City, comandado por el Ministerio de Turismo, está caminando, digamos, bastante bien, a pesar de su complejidad. Lo están manejando de forma integrada muy bien, desde los servicios básicos hasta la inclusión de las comunidades, así como todo el mapeo del territorio y su conectividad, digamos, con el aeropuerto, en este caso, donde alguien que viene al país inmediatamente logres moverlo a una zona u otra. Son proyectos que por su naturaleza son complejos, pero que si desde el principio como gobierno se entiende que se tiene que manejar de forma integrada y que todos los podemos arrancar desde ya, que es lo que está sucediendo, que cada uno obviamente tiene su tiempo, sí se pueden lograr objetivos importantes. Claro, todo a su paso y por etapa. Pero mientras no nos salgamos del objetivo estratégico, mientras no nos salgamos del tema de saber que son proyectos integrados y que tienen que hacerse grandes acciones coordinadas, no solo como gobierno, las cosas cambian incluso, ¿no? Sí, correcto, alcaldías también. Bueno, tenemos que hacer otra pequeña pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco de los asocios público-privados, que es, colocamos en perspectiva sobre la pregunta inicial que hacíamos en la entrevista. ¿Cómo se está viendo entonces la posibilidad de desarrollar asocios público-privados en los grandes proyectos estratégicos de nación? Vamos a la pausa. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. Luis Rodríguez, comisionado presidencial para proyectos estratégicos, está con nosotros en nuestros estudios. Luis, cuando introduje la entrevista decía que El Salvador sigue sin avanzar en la implementación de los asocios público-privado y que el gobierno que recién se ha instalado, obviamente ustedes tienen la posibilidad de acelerar estos procesos, y me llamaba un poco la atención si han encontrado ustedes un asocio público-privado o no, o algo que esté en desarrollo de la pasada administración. Bueno, quedaron algunas cosas pendientes, sobre todo en Fomilenio, por ejemplo. Creo que más allá de eso, la visión de este gobierno sí es, digamos, puertas abiertas a poder empezar a realizar este tipo de asocios. Creemos que la clave está obviamente en la calidad de proyecto que nosotros vayamos a diseñar en general. La magnitud también del proyecto y la necesidad de que tengamos otros actores, digamos, colaborando en esto, aunque sean inversiones compartidas. Nosotros lo vemos como algo clave, como algo estratégico, en el sentido de que sí, no, como te decía antes, no podemos hacer solos las cosas. Sí tenemos que crear, digamos, una serie de mecanismos para que estas cosas puedan ser realidad. Y por otro lado, si son esos si los asocios públicos privados en algunos casos son la salida, digamos, para que podamos llevar a cabo los proyectos, obviamente lo vamos a hacer. La clave va a ser la calidad del proyecto. Por ejemplo, el caso del ferry, que puede ser lo más inmediato, puede funcionar sobre la perspectiva de un asocio público-privado. Ya no digamos en el caso de si es un aeropuerto en la zona oriental o el tren, por ejemplo. Bueno, en el caso del ferry, básicamente lo que das tú es la infraestructura. Ahí obviamente entran empresas a utilizarlo. En el caso del tren, digamos, en específico, ya el proyecto, por ejemplo, el gran potencial que tiene es si nosotros volteamos a ver a Centroamérica y no nos quedamos solo como El Salvador. Claro. Obviamente tenemos Guatemala, México, donde la CEPAL ya anunció una serie de apoyos estratégicos en los países del Triángulo Norte conectados con México, donde evidentemente el potencial que vas a tener en entrada de dinero, solo por el hecho de que puedas realizar un canal que conecte el Océano Pacífico con el Océano Atlántico en muchísimo menos tiempo, ya eso vale la pena empezar a dibujar el proyecto. Besia, por ejemplo, anunció hace unas 2 o
3 semanas que obviamente iban a apoyar el proyecto. Ya estamos trabajando con ellos las primeras bases, digamos, para poder realizarlo, para poder arrancarlo. Costa Rica está más avanzado en esto, por ejemplo, con el apoyo del BESI. Ya creo que están solo buscando la empresa que lo va a montar. Es decir, son proyectos que nosotros, al momento de implementarlos, al momento de instalarnos como El Salvador, automáticamente Centroamérica empieza a conectarse. El punto es que tenemos que hacerlos y no ser el vagón, no ser el último vagón. O sea, ya hay potencial suficiente como para tomar una decisión y decir, es hora de que El Salvador invierta en un tren. Ahora, se está viendo el país desde otra visión, desde otra perspectiva, desde fuera. ¿Cómo crees que se puede estar observando El Salvador? Pregunto esto porque, por ejemplo, la región centroamericana, sobre todo Triángulo Norte, de repente se ve bastante conflictuado, ¿no? El caso de lo que está pasando en Honduras con la situación política interna, Guatemala, y si nos vamos un poquito más abajo vemos Nicaragua, que ya de todo es sabido, ¿no? Pero digamos, ¿hasta qué punto el país puede aprovechar esas condiciones? Es decir, obviamente no es que se le esté deseando mal a los vecinos, sino que en medio de una situación como esa el país de repente parece como que está más estable. Entonces, ¿qué tanto se puede aprovechar eso, Luis? Yo creo que hay que verlo de dos formas. Uno, el potencial local que tenemos. Es decir, apenas se han hecho cosas en el sentido, por ejemplo, todo lo que es la cinta costera, si nos mantenemos en el proyecto de la Franja del Pacífico. El Salvador tiene 6 veces más territorio marítimo que lo que tenemos, que nuestros 21 kilómetros cuadrados. Y cómo está la pesca, por ejemplo. O hemos pensado en alguna estrategia de economía azul. Cómo están nuestros puertos, están pensados en redes estratégicas o no, cómo estamos en el tema logístico, estamos educando a los jóvenes en especializarse en temas marítimos, pesca, navegación, logística. Y teniendo eso, la ubicación que nosotros tenemos a nivel latinoamericano es de envidia. Y cómo la estamos aprovechando nosotros en temas de conectividad a nivel latinoamericano, incluso a nivel continental. El punto es que teniendo todo eso primero a nivel local, tenemos que empezar a sacar todo ese potencial a partir de los proyectos. Y segundo, es también que sí tenemos que mirar a los países, sobre todo nuestros vecinos, creo que como aliados estratégicos en primer lugar, donde sí pueda a nosotros traernos un beneficio el hecho de que otros estén en problemas, pero nos puede traer mucho más si nosotros colaboramos con ellos, si nosotros trabajamos en conjunto con ellos, si establecemos alianzas estratégicas con ellos, nos va a traer mucho más a los dos en términos tanto económicos como sociales. Nos posiciona mejor a nivel internacional, nos da mucha mayor flexibilidad para poder proponer proyectos a nivel mundial. Es decir, no solo es de verlos en el tema de competitividad, yo tengo más que tú, yo me aprovecho, no, sino que si nosotros vemos a Centroamérica como un aliado, a partir de una serie de proyectos o de iniciativas estratégicas que nos lleven a otro nivel, ¿por qué no? Y en términos de relaciones, por ejemplo, está claro con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pero con República Popular China. Bueno, en ese caso el presidente ha dado su posición en ese aspecto. Digamos, no solo lo ha hecho una vez, digamos, lo ha hecho varias veces. Tiene puerta abierta con ellos, es decir, no. Pero sobre la visión de estos proyectos que pueden ser estratégicos de país. En general, digamos, todos estos proyectos traen una serie de interesados de forma lógica. Puede ser Estados Unidos, puede ser el mismo Japón, puede ser Corea, puede ser China, puede ser, es decir, ya trae una serie de interesados alrededor que eso a nosotros nos pone, digamos, en una posición muy interesante por dos cosas. Uno, porque el proyecto puede realizarse. Y dos, porque si de afuera, independientemente de quién sea, si de afuera se le ve potencial, si de afuera se le ve altos niveles de rentabilidad, quiere decir que las cosas se pueden hacer. Tuvimos un tren en el 1886 y hoy lo que tenemos son museos de tren. Sí, claro. Entonces, si el mundo está viendo que El Salvador tiene un gran potencial, ¿por qué nosotros no podemos verlo? Si el mundo lo ve como proyectos ambiciosos con muchísimo potencial, ¿por qué nuestro país no puede pensar así? Y este gobierno está clarísimo de que se pueden hacer las cosas. Bueno, y con el tren está claro, ¿no? O sea, si se pudo hacer hace más de 100 años, ¿por qué no se puede hacer ahora? Sí, exacto.
exacto. O sea, sí, y de hecho está caminando. De hecho ya empezamos con el proyecto. Poco a poco se irán haciendo los anuncios pertinentes. Pero tanto ese como el Plan Maestro de Movilidad, como el proyecto de Surf City, como el proyecto de la Franja del Pacífico con todas sus aristas, etcétera, etcétera, o sea, tienen un componente muy atractivo, no solo para que nuestro país crezca, sino también para los ojos del mundo. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la última pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre qué hace entonces el comisionado presidencial para proyectos estratégicos en esta parte, y lo hemos visto activo entonces, Luis, en esta actividad de la fase 2 del plan control territorial, que tiene que ver con el tema de seguridad pública en nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos a cierre de 8 en punto. La semana pasada, Salvador Samayoa hacía referencia un poco a tu trabajo en el pasado y el conocimiento tuyo, Luis, en lo que tiene que ver con la parte de prevención de violencia, de conocer un poco todo ese tema de la inclusión, ¿no? De cómo trabajar con los jóvenes. Y quedaba claro el panorama, ¿no? El conocimiento sobre la materia, pero me quedé pensando un poco también sobre el papel, ¿no? Porque el cargo tuyo es comisionado presidencial para proyectos estratégicos, entonces, y hemos visto que en los últimos días muy activo, involucrado en toda la segunda fase del plan control territorial. Pero ¿cómo se vincula, digamos, el trabajo encomendado con esas actividades? Bueno, en primer lugar, la fase 2 creo que es un tema que no se ha tocado mucho, digamos, en gobiernos anteriores, sino ha sido por acciones individuales. En este caso, primero tiene un componente de que todo el aparato del Estado nos ponemos en función de ir hacia la gente, en el sentido de que, ok, uno tenés que poner orden y eso se tiene que hacer, o sea, el país necesita orden. Pero por otro lado también tenés que dar condiciones, lo que hablábamos hace un momento, o sea, es nuestro rol. En este aspecto hay ya instituciones que tienen, digamos, un poquito más de prioridad que otras, pero que otros estamos ahí para apoyar. El gabinete, por ejemplo, de bienestar social que lidera la primera dama, todo el equipo de ella en función del tema de salud, del tema de educación, tienen un plan muy claro. Cómo entra, por ejemplo, la nueva visión de la gobernación es fundamental. Es decir, cómo ha sido la visión de gobernación antes, a cómo es lo que tenés ahora, a dedicar capítulos especiales en el tema de tejido social, en el tema de ir al territorio en función de ya empezar un trabajo en contra de la violencia y de poner al Estado, digamos, como protagonista y como contacto principal con los niños y con los jóvenes en general. ¿Cómo le dedicas un capítulo especial a la juventud a partir de una comisión presidencial? ¿Cómo lo tirás al territorio a resolver incluso problemas que nosotros hemos visto, hablado con las comunidades? Han habido problemas desde 1979 que no se habían arreglado, que no se les había dado agua a la gente. Es decir, el hecho de que el gobierno salga a la calle, todos con nuestra función, creo que dice muchísimo de cómo van a ir siendo los pasos en esto. Obviamente la etapa 2, oportunidad, es, digamos, la que tiene un carácter mucho más permanente y estructural en este sentido. Es no tocar, digamos, a las comunidades desde una primera gran política, a ver cómo se aplica en general. Esta vez es desde la comunidad hacia una gran política. Ahora bien, los grandes proyectos estratégicos que puede tener el desarrollo del país, los observar vinculados entonces con la parte, por supuesto, porque social de las comunidades. O sea, lo que sucede es que el territorio se tiene que trabajar de dos formas. En primer lugar, desde ir solventando los problemas inmediatos y las situaciones inmediatas que tienen. Algunos presentarán cuestiones de infraestructura, otros presentarán cuestiones que tejido social lo puede manejar rápidamente, otros en temas de agua, luz, la escuela, etcétera. Pero más allá de eso está también, ¿qué estrategia utilizamos para que esto sea permanente y sea duradero y logremos sacar el principal potencial que tenga cada territorio con sus características?
Es decir, pueden tener, por ejemplo, tenemos dos comunidades a la par que padecen ambas de violencia, pero las causales pueden ser muy diferentes. Entonces, ¿cómo tocamos nosotros la base? Ahí es importante que el gobierno tenga una visión muy clara sobre eso, y que a partir de esa visión las instituciones como las que te menciono, Gobernación, la Dirección de Tejido Social, ANDA, la Comisión de Juventud, etcétera, cómo eso empieza a partir de la comunidad y desde la comunidad a empezar a ir deconstruyendo unas cosas, a codiseñar una serie de soluciones, no solo para los problemas inmediatos que tengan, no solo para los problemas históricos que hay que arreglar, sino también para empezar a construir una comunidad o un municipio hacia el futuro. Ahora, ¿no basta entonces con el tema de llevar seguridad y llevar empleo a esas comunidades? No, digamos, es en general. ¿Cómo se incide dentro de un municipio? Depende de la educación, depende de la salud, depende de la limpieza de su entorno, depende mucho del espacio público, depende mucho del transporte público, depende mucho de la actividad económica que se puede hacer, depende mucho del potencial que tiene la zona, si es agrícola, si no, depende mucho de los talentos que se encuentren ahí, los talentos que se puedan potenciar por el tema de emprendedurismo o empleo, depende de la empresa privada que se encuentre también ahí y la acción coordinada que se pueda realizar con ellos. Es decir, hay una serie de factores y actores alrededor de un territorio que el gobierno no se puede dar el lujo y no se va a dar el lujo de ir solo a las cosas inmediatas, sino también empezar un proceso estratégico para empezar ya una transformación desde lo estructural y no desde lo reactivo. Por eso la primera dama tiene todo un gabinete de bienestar social que está en función de esto, por eso se ha cambiado la visión de la gobernación, por eso se ha creado una comisión de juventud, o sea, por eso el Ministerio de Obras Públicas está cobrando, digamos, un papel muchísimo más protagónico y más territorial, más microterritorial que en otras ocasiones. Y en este caso sin perder la perspectiva sobre los grandes proyectos. Una cosa está amarrada con la otra. Es decir, nosotros estamos diseñando el Plan Maestro de Movilidad, por ejemplo. ¿Con qué conecta la movilidad en general? Con el microterritorio, con el transporte público, con un proyecto que pueda ser Surf City, con evitar o con darle mejores condiciones de movilidad a los jóvenes de la Campanera, de la IBU, del Distrito Italia, etcétera. Es decir, tanto un proyecto grande, faraónico, puede incidir dentro de los microterritorios, así como es clave también el trabajo en los microterritorios para que estos proyectos faraónicos puedan funcionar. Las dos cosas pesan igual. Bueno, excelente, se nos agotó el tiempo. Gracias, Luis, por compartir con nosotros. Gracias a ti, William, y a la orden. Bueno, excelente. Gracias a ustedes también que nos acompañaron. Nosotros nos vamos a ver siempre mañana en 8 en punto. Estarán en nuestros estudios dos representantes de Comisión Política del FMLN, precisamente para conocer un poco sobre el resultado de la Convención Nacional del FMLN, donde Óscar Ortiz se convirtió ya de manera ya oficial como el coordinador general del FMLN. Estaremos hablando del Partido de Izquierda en perspectiva para la elección presidencial de 2021. Gracias por su fiel sintonía. Buenas noches.